Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente, les va a dejar sin aliento. Ya saben cómo nos gusta traerles dramas, romances y un poquito de ese misterio que nos hace pasar noches en vela, ¿verdad? Bueno, prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es un torbellino de emociones, un triángulo amoroso que tiene a todo el mundo hablando, la historia de Ande y Kerem. Sí, lo han oído bien. Vamos a desentrañar cada faceta de esta compleja relación, explorando los sentimientos, las decisiones y, por supuesto, las posibles consecuencias que han marcado sus vidas. Antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese clic al botón de suscribirse. Nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido que les encante y además, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Y no se olviden de activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un vídeo nuevo. Sería genial tenerlos como parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Ande y Kerem. Dos nombres que al juntarse evocan una química innegable en pantalla. Pero, ¿qué pasa cuando esa chispa trasciende la ficción y se entrelaza con la vida real de una manera tan intensa? Hoy vamos a explorar la dinámica que ha envuelto a estos dos talentosos actores, creando un verdadero drama personal que ha capturado la atención de miles de fanáticos. No se trata solo de chismes, créanme. Vamos a analizar las diferentes etapas de su relación, las especulaciones que han surgido y cómo este triángulo amoroso, real o percibido, ha afectado sus carreras y sus vidas. Piensen en esto como una investigación profunda, donde no solo presentamos los hechos, sino que también intentamos comprender las emociones y las motivaciones detrás de cada movimiento. Para empezar, es crucial entender el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de una serie turca que se convirtió en un fenómeno global. La química entre sus personajes era palpable, instantánea, y esa conexión traspasó la pantalla, cautivando a audiencias de todo el mundo. Desde el principio, los rumores sobre una relación entre ellos no tardaron en aparecer. Los fanáticos, enamorados de su dúo en pantalla, deseaban que ese romance continuara fuera de cámaras. Y francamente no era difícil de imaginar. Sus interacciones, tanto en entrevistas como en redes sociales, alimentaban constantemente esas esperanzas. Se les veía juntos compartiendo momentos, riendo, y esa complicidad era algo que muchos consideraban más que simple amistad. Sin embargo, la vida real nunca es tan simple como un guión de televisión, ¿verdad? Y aquí es donde entra la complejidad de este triángulo. Porque en el mundo de las celebridades, raramente hay solo dos personas involucradas en este tipo de dinámicas. Y en el caso de Hande y Kerem, la figura que ha estado en el centro de muchas de las especulaciones es la de Kerem. Se rumorea, y esto es algo que se ha discutido mucho, que en un momento dado, Kerem tuvo una relación o al menos, una conexión significativa con otra persona, mientras que al mismo tiempo mantenía una relación muy cercana y visible con Hande. Esto crea una situación delicada y a menudo, dolorosa para todas las partes involucradas. Vamos a hablar de las diferentes facetas de este triángulo. Por un lado, tenemos a Hande. Una actriz consolidada, conocida por su belleza y su talento. Ha sido objeto de mucha atención mediática, tanto por su trabajo como por su vida personal. Su relación con Kerem fue, sin duda, uno de los focos principales. Y cuando surgieron los rumores de esta tercera persona, la presión sobre ella debió ser inmensa. ¿Cómo se siente una persona cuando ve que su relación, o la relación que ella cree tener, está siendo cuestionada o compartida con alguien más? Es una situación que pone a prueba la fortaleza de cualquier vínculo. Por otro lado, tenemos a Kerem. Un actor carismático que ha sabido ganarse el corazón de miles de fans. Su cercanía con Hande generó una marea de expectativas. Pero si las especulaciones son ciertas, y si Kerem se encontraba en una situación en la que sus sentimientos estaban divididos o confundidos, eso añade una capa de drama y complejidad. ¿Cómo se maneja una situación así cuando todo el mundo está observando? La honestidad, la comunicación y la empatía son, creo yo, cruciales en cualquier relación, y más aún cuando hay terceros involucrados. Y luego está la tercera figura, que a menudo queda en las sombras, pero que es fundamental para entender la dinámica completa del triángulo. Aunque no se le nombra públicamente con la misma frecuencia,
la existencia de esta otra persona, real o percibida, es lo que crea la tensión y el conflicto. Es fácil juzgar desde fuera, pero es importante recordar que detrás de cada rumor y cada titular hay personas con sentimientos y vidas complejas. Una de las cosas que hace que esta historia sea tan fascinante es la forma en que se ha desarrollado en el ojo público. Las redes sociales han jugado un papel crucial. Los fanáticos, armados con sus teorías y sus deseos, analizan cada publicación, cada me gusta, cada comentario. Cualquier mínima interacción puede ser interpretada como una señal, un indicio de lo que está sucediendo tras bambalinas. Esto crea una presión adicional para los involucrados, quienes deben navegar sus vidas personales mientras son constantemente escrutados. Piensen en la presión de tener que mantener una imagen pública, de tener que ser profesionales y carismáticos en el trabajo, mientras que por dentro están lidiando con situaciones personales delicadas. Es un equilibrio muy difícil de mantener. Y es por eso que cuando hablamos de Hande y Kerem, no solo hablamos de dos actores, sino de personas reales que están navegando por aguas a menudo turbulentas. Ahora, no vamos a entrar en detalles escabrosos ni a especular sin fundamento. Lo que queremos hacer hoy es analizar la idea de este triángulo amoroso, la dinámica que crea y cómo afecta a las personas involucradas, basándonos en lo que ha sido de dominio público y en las reacciones que ha generado. La química entre Hande y Kerem en pantalla era innegable, y esa energía es lo que capturó a tantos. Cuando esa energía parece teñirse de una complejidad personal, la audiencia se involucra aún más, porque se convierte en una historia humana. Imaginen la intensidad de esa situación. Por un lado, la conexión profesional y la química evidente en cada escena con Kerem. Por otro lado, si los rumores son ciertos, una conexión personal con otra persona que genera conflicto y dilemas. Para Hande debió ser difícil de procesar. ¿Sentía celos? ¿Inseguridad? O tal vez una profunda decepción. ¿Y para Kerem, cómo se sentía dividiendo su atención o sus sentimientos? ¿Estaba abrumado? ¿Confundido? Las especulaciones sobre este triángulo amoroso han generado un sinfín de debates entre los fanáticos. Algunos apoyan incondicionalmente a Hande, otros defienden a Kerem, y otros simplemente disfrutan del drama. Pero más allá de las opiniones y los bandos, lo importante es reconocer la humanidad detrás de todo esto. Son decisiones difíciles, emociones complejas y, a menudo, resultados dolorosos. Es interesante analizar cómo la fama puede amplificar estas situaciones. Un problema que en la vida normal podría ser privado, en el mundo de las celebridades se convierte en un espectáculo. Y este triángulo amoroso de Hande y Kerem es un ejemplo perfecto de cómo la vida personal de los famosos puede convertirse en objeto de obsesión para el público. Hemos visto cómo este tipo de dinámicas, aunque a menudo dolorosas, pueden también inspirar contenido creativo. Las series y películas a menudo exploran estos temas de amor, desamor y dilemas, y es posible que las experiencias personales de los actores, de manera consciente o inconsciente, influyan en su forma de interpretar estos papeles. La verdad es que en estas situaciones, no hay respuestas fáciles. No hay un bueno y un malo claro. Cada persona tiene su propia perspectiva, sus propias razones y sus propios sentimientos. Lo que sí podemos aprender de estas historias es la importancia de la honestidad, la comunicación y el respeto, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Y hablando de la influencia de este triángulo amoroso, es innegable que ha generado muchísima conversación y ha mantenido a los fanáticos expectantes. La forma en que estos actores manejan sus vidas personales, y cómo esa gestión se percibe públicamente, es parte de lo que hace que sus carreras sean tan seguidas. Para Hande este tipo de situaciones, aunque difíciles, la han posicionado como una figura pública que genera mucho interés. Su vida personal, como la de muchas otras celebridades, se convierte en un tema recurrente en los medios, y eso, para bien o para mal, mantiene su nombre en la conversación. Kerem, por su parte, también ha estado en el centro de todas las miradas. La forma en que ha manejado las relaciones y las especulaciones sobre su vida personal es algo que sus fans analizan con lupa. Y es que al final del día, el público quiere conocer a las personas detrás de los personajes. Y esta tercera figura, aunque a menudo anónima para el público, es la que completa el triángulo y genera la tensión narrativa. Su existencia, real o supuesta, es lo que convierte una simple relación en un drama más complejo y cautivador. En definitiva, la historia de Hande y Kerem,
envuelta en las sombras de un triángulo amoroso, es un recordatorio de que la vida real de las celebridades no siempre es un cuento de hadas. Hay desafíos, hay decisiones difíciles y hay emociones que a menudo son difíciles de navegar, especialmente cuando miles de ojos están puestos en ti. Lo que hemos intentado hoy es ofrecer una perspectiva analítica, más allá del simple chisme. Hemos explorado la dinámica, las posibles emociones y el impacto que una situación así puede tener. La química entre ellos en pantalla es innegable, pero es en la vida real donde las historias se vuelven verdaderamente complejas y, a menudo, desgarradoras. Y aunque no tengamos todas las respuestas, y probablemente nunca las tengamos, lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y cómo, incluso en el mundo glamuroso del espectáculo, las mismas emociones y dilemas que todos enfrentamos siguen presentes. Así que, para resumir un poco lo que hemos desgranado hoy, hemos hablado de la palpable química entre Hande y Kerem que cautivó a audiencias de todo el mundo. Hemos explorado las especulaciones y la complejidad de un posible triángulo amoroso, analizando cómo la presencia de una tercera persona, real o percibida, puede generar tensión y afectar a todos los involucrados. Hemos discutido la presión que enfrentan los famosos al tener sus vidas personales bajo el escrutinio público y cómo las redes sociales amplifican estas dinámicas. Y sobre todo hemos intentado mantener una perspectiva humana, reconociendo que detrás de cada rumor y cada titular, hay personas reales lidiando con emociones complejas y decisiones difíciles. La historia de Hande y Kerem, con todas sus interrogantes y sus matices, nos recuerda la intrincada naturaleza del amor, las relaciones y las consecuencias que pueden surgir cuando éstas se desarrollan en el ojo público. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Hande y Kerem. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante y, sobre todo, informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay más en esta historia de lo que se ve? ¿Cómo creen que manejan los famosos este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y me ayuda mucho a saber qué tipo de contenido les interesa. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más análisis como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también disfrutan de estas historias y si aún no son parte de nuestra comunidad, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.